Muy buenas tardes, amigos. Los saludamos desde Venezuela Empresarial por Unión Radio 105.3. Les habla como siempre Mari Menuto, en la producción Francis Mota, en los controles Boris Pirulo. Les vamos a recordar desde ya que pueden ingresar a www.venezuelaempresarial.com.be y también seguirnos en Twitter @BE_Piso Empresarial para hacernos cualquier consulta, cualquier opinión, cualquier comentario. Pueden escribirnos por @BE_Piso Empresarial. Les voy a comentar un poco acerca del tema que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a conversar sobre un tema muy vigente y bastante noticioso, que es todo lo relacionado con los nuevos criterios para establecer la ley de precios justos. Vamos a tener, información de interés acerca de esta novedad en el panorama comercial y económico del país, que trata acerca de precios justos. Siempre preguntándonos la palabra justo, ¿a qué se refiere con precios? Que yo lo pueda comprar o que yo pueda venderlo de esa manera, en ese precio fijado. Vamos a ver. Ese es el tema que vamos a estar desarrollando el día de hoy, amigos. Bueno, vamos como siempre a comenzar con las noticias más importantes ocurridas en nuestro sector empresarial y productivo del país. SUNDE prohíbe fijar precios a divisa no oficial. El Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, César Ferrer, reiteró el llamado a los productores e importadores nacionales a fijar precios basados en la divisa oficial y así evitar sanciones previstas en la nueva Ley Orgánica de Precios Justos. Indicó que en algunos locales de centros comerciales reconocidos tienen un modus operandi de no mantener en sus depósitos la mercancía para evadir la sanción que establece tener esa cantidad de material. Pero, amigos, con esta información que surgió esta semana, nos preguntamos, ¿qué pasa con todos esos comerciantes que han adquirido esos productos con dólar no oficial, con dólar paralelo? ¿Qué pasa? ¿Cómo hacen para reflejarlo en sus estructuras de costo? ¿Qué pasa con sus estados financieros? Si no es legal que lo hayan hecho, ¿qué pasa con los que ya lo hicieron, que tienen un gran inventario adquirido a dólar paralelo y que el SUNDE esté diciendo que no es reconocido dentro de una estructura de costos esta moneda, la adquisición por esta moneda? Entonces, es una gran cantidad de productos y de bienes que evidentemente no entran en esta estructura de precios justos. Bueno, vamos a ver cómo hacen ellos. Fusión del Ministerio de Industria y Comercio ya es oficial. A través de la Gaceta Oficial número 40.774, quedó oficializada la creación del Ministerio para Industria y Comercio, el cual está encabezado por José David Cabello Rondón, como parte de una nueva estrategia promovida por el Gobierno Nacional. Esa estrategia suena un tanto familiar, pero estrategia al fin, ¿verdad? Bueno, estipulado también en Gaceta Oficial disposiciones del Cesta Ticket Socialista. Cesta Ticket Socialista es el nombre oficial de nuestro nuevo Cesta Ticket. Según lo dispuesto en la Gaceta Oficial, también 40.773, el pago mínimo del ticket de alimentación corresponde al equivalente de 1.5 unidades tributarias diarias por 30 días, para un total de 45 unidades tributarias, lo que representa un incremento del 200%. Solo aquellas empresas con menos de 20 trabajadores están en la posibilidad de cancelar el bono de alimentación en efectivo y además no contempla un límite de salario para que los trabajadores dejen de recibir el beneficio. También en Gaceta Oficial, esta ha sido la semana de las Gacetas Oficiales. La Gaceta Oficial, otra Gaceta Oficial, establece modalidad de fijación y marcación de precios justos. En una providencia administrativa publicada en la Gaceta Oficial 40.774, los comerciantes tienen expresamente prohibido determinar los precios, siendo el SUNDE la única autoridad encargada de fijarlos a nivel nacional. Se ordena un margen máximo de ganancia para la comercialización de bienes y servicios, 20% para los importadores y 30% para los productores nacionales. La providencia también señala la obligación de marcaje de los productos o servicios previamente determinados por la superintendencia, indicando el precio máximo de venta al público o el precio justo según sea el caso. Comerciantes de Valencia exigen reglas claras ante providencia de precios justos. Este ha sido el tema de la semana, amigos. Eso fue una rueda de prensa llevada en la Cámara de Comercio de Valencia el pasado día jueves. Guillermo Manausalva, presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, acompañado de miembros del gremio, manifestó en rueda de prensa su descontento ante la incorporación de nuevos mecanismos de control
para la fijación de precios en todo el territorio nacional por parte del SUNDE. Aseguró que esta medida no corrige los desequilibrios cambiarios, monetarios y fiscales que perjudican la economía nacional. También expresó que han intentado reunirse con representantes del SUNDE con el fin de promover talleres dirigidos al sector comercio para aclarar todas las incertidumbres. Sin embargo, aún no han obtenido ninguna respuesta por parte de ese organismo y por eso es que dicen que no tienen reglas claras ante esa providencia de precios justos del sector comercial. Gente que emprende de Banesco queda finalista en los cuartos premios iberoamericanos de social media. El concurso Gente que Emprende que organizó Banesco Banco Universal a través de su cuenta en Instagram, @Banesco Banco Universal durante 2014, resultó seleccionado como finalista en la categoría Mejor Campaña o Iniciativa en Instagram en el marco de los cuartos premios iberoamericanos de social media que organiza la firma Internet Group. La entrega de los premios tendrá lugar el próximo 13 de noviembre en Bogotá, Colombia. Excelente iniciativa la de Banesco y muy bien reconocida. Tenemos también que Fede Cámaras considera inviable marcaje de precios anunciados por el Ejecutivo. Manifestó que mientras el Gobierno Nacional siga aplicando controles hacia los factores económicos y productivos del país, habrá cada vez menos productos. El gobierno tiene que entender que el mundo de hoy en día no se rige bajo los designios de un solo grupo, agregó la gente de Fede Cámaras. Exponentes de la cultura nacional serán galardonados en el Teresa Carreño. El martes 1 de diciembre se celebrará la gran fiesta en el Teatro Teresa Carreño con muestras de danza, interpretaciones musicales, exposiciones de artes plásticas, fotografía y muchas sorpresas más. El Premio Nacional de Cultura es el máximo reconocimiento de convocatoria pública que se otorga a los artistas, creadores, cultoras con la trayectoria de más de 30 años. Y por último tenemos una noticia un poco fuerte para el sector productivo nacional y es que se encuentra paralizada la planta Paveca de Guacara. La planta Paveca, ubicada en el municipio Guacara del estado Carabobo, permanece paralizada desde la noche de este lunes por parte de un grupo de trabajadores pertenecientes, al parecer, al Sindicato Único de Trabajadores de Paveca, quienes exigen que se realice un referéndum para elegir la instancia sindical que discutirá la nueva contratación colectiva. Allí creo que hay 2 sindicatos y entonces están, exigiendo de alguna manera un referéndum, ver cómo se eligen. Creo que es un tema que tienen que resolver entre sindicatos y ver cómo resuelven este problema sin tener que paralizar la planta, porque bien que necesita el país la producción de papeles para el consumo interno nacional con tanta escasez que se encuentra actualmente. Bueno, amigos, vamos a introducir de una vez el tema. Como decíamos, vamos a hablar acerca de la ley de precios justos que recién oficializa el pasado martes en Gaceta 40.774. Esta norma establece que en el país solo podrán fijarse 3 tipos de precios distintos. ¿Cuáles son esos? Está el precio justo. Ahora esa etiqueta solo va a poder adjudicarla el Gobierno Nacional. Precio justo la adjudica el Gobierno Nacional. Eso implica que se deroga aquella resolución emitida en noviembre del año pasado que ordenaba a todas las empresas productoras, importadoras y comerciantes fijar un precio de venta justo, como se llamaba originalmente. Ahorita este precio lo marca solamente el Gobierno Nacional. También está el segundo, que es el precio máximo de venta al público. Precio máximo es que se trata del precio que va a regir en la mayoría de los artículos, bienes y servicios en el territorio nacional, pero que deberá ser fijado por las empresas en función a su estructura de costos, ¿verdad? Debe estar rotulado en el propio envase del artículo o colocarse mediante una etiqueta autoadhesiva. Ese es el precio máximo de venta al público. Y también está otra tercera modalidad, que es el precio máximo de venta del productor, importador o prestador intermediario. Imagínense ustedes, otra cosa que nos tenemos que aprender. Establece que el tope en bolívares al que puede venderse un determinado producto, bien sea porque llegó al país a través de una importación o porque se revenderá luego a una cadena industrial o a un distribuidor mayor. En el caso de los productos importados se estableció que la ganancia sería solo de un 20%, es decir, 10% menor a la que tendrán los productos hechos en Venezuela. También la superintendencia advirtió que se supervisará la venta en Internet y redes sociales, así que los que creen que, porque están vendiendo por redes sociales, por Internet, pues no tienen la ventaja de que no van a estar regidos por una de estas 3 modalidades que está fijando el Gobierno Nacional. Para explicar el impacto de esa medida para el sector comercio, tenemos ya en línea a Víctor Maldonado. Él es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas. Bienvenido, señor Víctor. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la oportunidad de estar con ustedes.
Bueno, queríamos conversar con usted porque, bueno, ya le comentábamos a las personas que nos están escuchando en la tarde de hoy que, bueno, se trata de una nueva modalidad, esta vez del Sunde, donde estamos poniendo nuevas reglas para la fijación de precios justos. Quisiéramos saber brevemente cuál es su visión acerca de este tema, de esta este nuevo tema al que se tiene que acostumbrar ahora el sector comercial. Bueno, que por supuesto es una política indebida y que va a generar más de lo mismo. Si un régimen de controles como el que estamos viviendo ha provocado esta inflación, esta escasez, esta desinversión, esta desconfianza, pues darle la vuelta, apretar todavía más el torniquete, lo único que va a provocar es mucho más de lo que ya estamos sufriendo. Uno no termina de entender por cuáles son las razones por las que el gobierno no se da cuenta que la causa real de todas estas circunstancias que estamos viendo los venezolanos es precisamente este régimen de controles que lo único que ha hecho es evitar que haya producción, que haya la posibilidad de importación y que se resuelva el problema del suministro que todos los venezolanos sufrimos todos los días. Así es. Le iba a preguntar, señor Maldonado, ¿qué sucede con esas personas que, por ejemplo, ya habían adquirido parte de sus inventarios a ese dólar negro cuando ahorita se está comentando que no puede reflejarse, que no entra en estructuras de costo, en los estados financieros no se puede colocar, que mi mercancía la adquiría a dólar negro? Bueno, fíjate que el dólar vuelve a ser negro. Hubo un momento en el cual el gobierno reconoció la vigencia del dólar paralelo. Hubo un momento en que el gobierno sensatamente dijo, bueno, eso existe y además es una válvula de escape para el comercio y para los privados. Bueno, vuelve el gobierno a decir que ese dólar es negro, lo vuelve a prohibir y esa misma medida pues lo encierra la inmensa inestabilidad que tienen las políticas económicas, la inmensa arbitrariedad con la que se administra la economía y por supuesto que sin normas claras, consistentes y estables pues no puede haber economía de mediano plazo. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, este es un nuevo ataque al régimen de propiedad, es un nuevo ataque a la libre empresa y por lo tanto al sistema de mercado. Y lo que va a ocurrir es que va a haber menos mercancía en las tiendas y los empresarios pues tomarán la decisión de qué hacer, porque lo que no puede estar obligado el empresario es a poner en venta por debajo del costo una mercancía. Ningún empresario se va a exponer unilateralmente a la propia ruina. Eso es lo único que no puede obligar el gobierno. De tal manera que yo avisoro que con esta medida, que es efectivamente muy insensata, pues lo único que vamos a tener es una Navidad muy escasa, muy modesta, con muy poca diversidad, con muy poca oferta, y bueno, me imagino que se esperará el momento adecuado cuando el gobierno vuelva a recuperar algo de sindéresis y bueno, digamos que se restablezca algo de lógica económica. Mientras no haya la mínima racionalidad económica que permita el cálculo de precios, y que permita, digamos, organizar el mercado alrededor de precios por encima de los costos, pues mientras eso no ocurra, no va a haber comercio suficiente. Así es, muchísimas gracias, señor Maldonado. Entonces, peor escenario del que esperábamos los venezolanos. Muchísimas gracias entonces por atendernos. Amigos, vamos a una breve pausa y ya continuamos con el programa Venezuela Empresarial. Amigos, estamos de regreso con el programa Venezuela Empresarial. Hoy estamos tratando algo bien noticioso y vigente, que es la nueva ley de precios justos. Como le decíamos al inicio del programa, ahora la nueva ley de precios justos, pues como les comentaba aquí fuera del aire a los que están en cabina, que nos acompañan el día de hoy, les digo que bueno, que ahorita si ya nos habíamos acostumbrado a caminar con 3 pasos hacia adelante, pues ahorita tenemos que quizás cambiar el rumbo y ver hacia dónde es que vamos a caminar. Una vez que ya aprendemos una norma y que ya aprendemos a ajustarnos a algo, a alguna política, al día siguiente pues cambia la política. Y esto causa no solamente desgaste humano, sino una gran pérdida económica, una importante pérdida económica. Estamos hoy en cabina para este segundo espacio con Aymara Galantón. Ella es economista y nos va a ayudar a entender un poco, a ver si tenemos luces acerca de este tema de el precio justo. Bienvenida, Aymara. Gracias por la invitación, por la consideración. Bueno, esperemos que sea el espacio una herramienta para dejar un poco más claro cuál es el rumbo que hay que tomar en estos momentos. Bueno, lo importante a todas estas es saber que la ley de precios justos los está tratando de organizar algo que a nivel mundial
se hace de esta forma, es decir, manda a hacer estructuras de costo para poder tener una visualización correcta financieramente de lo que estoy haciendo como negocio. No es algo rebuscado. Ojo, no es algo rebuscado mandar a hacer una estructura de costos. Claro, además es hasta útil, porque yo siempre digo que independientemente del comercio que tenga, desde la señora que tiene un comercio pequeño de empanadas hasta una gran empresa, una gran corporación, una gran industria, pues necesita tener una estructura de costos que diga, esto es lo que me cuesta una unidad producirla, y en base a eso tengo que saber en cuánto la puedo vender, porque quizás pues cometen muchos errores, sobre todo esos comerciantes pequeños, en vender por debajo incluso de lo que le está costando producir. Claro, y además que la situación también es que, lo veníamos también comentando fuera del aire, es que tenemos una forma de hacer las cosas y esa forma de hacer las cosas todavía no las tengo claras cuando nuevamente me estás modificando, y entonces si no tengo claro lo anterior, ¿cómo pretendes que tenga claro lo que viene después? Eso es algo que efectivamente tiene a muchas empresas y muchos comercios en expectativa, o sea, ¿cómo lo voy a hacer? E incluso cuando nosotros vamos a revisar la Gaceta sale publicada el día de ayer y luego vuelve a hacer una modificación. ¿Por qué? Porque cuando todo el mundo va a revisar la Gaceta, pues tenemos errores, por lo menos un error material de cálculo que ya hoy está corregido, y tenemos un error en definición del precio máximo de venta del productor importador que también está corregido, porque el día de ayer, de verdad, bueno, a la hora de discutir, bueno, los actores no estaban claros. Bueno, ¿qué nos puedes explicar acerca de eso para que la gente le sea como más digerible? Ok, lo nuevo, empezando que para el productor queda exactamente igual. Cómo se venían haciendo las cosas. Sigue vigente la Providencia 003, en donde establece cuáles son los criterios contables que debes utilizar para hacer una estructura de costos. Para el importador, la cosa empieza a cambiar. No cambia la estructura contable que ya está expuesta en la Providencia, pero cambia el margen de utilidad que estaba permitido. Es decir, para el importador queda para un 30% y para el importador queda a un 20%. Cuando sale ese precio final, es el precio que van a comercializar tanto el importador como el productor, y es allí donde viene lo nuevo. ¿Quiénes son los actores allí? Los distribuidores, sea cual sea la cantidad de distribuidores, y el comerciante final. Para toda esta cadena, la nueva Providencia está estableciendo un máximo de un 60%, independientemente de los costos o gastos administrativos que se tengan en la cadena. O sea, todo el mundo tiene que ajustarse, todos los actores tienen que ajustarse a ese 60%. Claro, los conocedores de las matemáticas sabemos que ese 60% no es neto, que hay que ver cuáles son los cálculos matemáticos que hay que hacer. Sin embargo, bueno, el modo de hacer las cosas nos está estableciendo que teniendo un eslabón de distribución en la cadena y un eslabón de distribución, de comercialización en la cadena, quedaría a un 28% sobre el precio máximo de venta de productor importador y un 25% sobre ese precio de distribuidor. Cuando nosotros hacemos el cálculo matemático, esa sumatoria nos debería dar el 60% luego del precio máximo de productor importador. Más o menos eso es lo que se está manejando el día de hoy. Ahora, ¿qué no queda claro dentro de esto? Cuando el distribuidor no existe. Cuando el comercio está comprando directamente al importador o al productor, no me dice no me está estableciendo qué va a hacer el comercio en ese aspecto, porque evidentemente no podemos tomar el 60% completo de la cadena, porque estaríamos incumpliendo con el artículo 37 de la Ley de Precios Justos, que emana que no puedes ganar más de 30% de utilidad. Y tampoco me está diciendo si yo me voy a basar en una estructura de costos, porque no me está estableciendo cuánto porcentaje de utilidad luego de mi estructura de costos voy a utilizar para fijar el precio, el monto final que va a pagar el consumidor. Ese es allí un vacío que podemos identificar a hoy. Y bueno, a todas estas, las interpretaciones podemos buscarlas con el contador de la empresa, con algún asesor en esta materia. Ahí la preocupación va a ser, en todo caso, cuál va a ser el criterio a la hora de revisar las estructuras de costo, que si bien no están expresas en la Gaceta, pueden haber algún modo de hacer dentro de las distintas sedes de la SUNDE
Y bueno, si no tienes un criterio generalizado, entonces puede ocurrir que, por ejemplo, empresas que tienen sucursales a nivel nacional, una cosa le dice a alguien que está en Caracas y otro le va a decir el que está en Barquisimeto. Claro, además porque yo con esto de las estructuras de costo considero que es algo tan amplio como cada productor, como cada artículo, como cada bien que se produce. Porque yo supongo que no son las mismas mis estructuras de costo, con mi empresa, por ejemplo, consultora o en mi agencia de noticias, que las estructuras de costo que maneja Arquímedes Román en SAIC. Es decir, no son, y son empresas profesionales, son empresas de servicios profesionales. Imagínate, el que va a producir no puede tener la misma estructura y los mismos elementos que le generan costo para poder, a partir de ahí, realmente estipular, y a la hora de una inspección, pues, por supuesto, creo que es más fácil caerse que a que uno le apruebe. No, es que incluso aportando un poco a lo que está diciendo, también tenemos que ver la naturaleza de el comercio como tal. O sea, por supuesto, un servicio es totalmente diferenciado a algo que se puede palpar como producto. Y además hay diferenciaciones de productos, porque, por ejemplo, si estamos hablando de productos alimenticios, normalmente los productos alimenticios se consume todo lo que yo produzco. Pero si estamos hablando de calzado, de ropa, de juguetes, estamos hablando de moda, estamos hablando de una merma dentro tanto de la producción como del de tal, que no voy a vender, que se me va a un stock que yo voy a guardar, entonces no le estoy garantizando una perfecta rotación de mi inventario, que entonces ¿a qué va a pechar? Va a pechar a la inversión que tiene el comerciante. Así es. Y otra pregunta que te iba a hacer, ¿qué pasa con esas máquinas que ya habían mandado a hacer muchas empresas para etiquetar, para fijar esos precios y que ahorita no se van a poder seguir utilizando? Es otro tema que, bueno, hoy por hoy la mayoría de los empresarios están al borde porque hay despachos que ya estaban dados el día lunes. Entonces, ¿qué hago con esos despachos que a lo mejor me iban a Oriente y no me han llegado o me están llegando hoy y van con un modelo de etiqueta? Y bueno, ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago con eso? La recomendación en todo caso es evaluar qué tanta mercancía es, qué tan mal lo estoy haciendo, porque además la norma está estableciendo 3 formas de etiquetado. ¿Qué pasa con las máquinas y qué pasa con los troqueles? Cuando estamos hablando de un troquelado, por ejemplo, de un envase plástico, es una gran inversión. Claro, un costo muy alto. El molde, modificar un molde es una gran inversión. ¿Para dónde se va entonces el empresario en este aspecto? Voy a una etiqueta, pero entonces entramos en otro tema que es conseguir la etiqueta, conseguir la tinta de la etiqueta, que es bastante costosa. Entonces, y además pasa otra cuestión. Hay empresas que te mandan a hacer los estuches preimpresos. Si no tengo la materia prima para agotar eso que ya yo preví y compré de más, entonces ya tengo un troquel dentro de mi estuche que no me funciona. Entonces queda un paréntesis, sigue quedando un vacío, porque sería bueno que la SUNE pudiera emanar cuál es el modo de hacer, porque claro, quedamos con las listas de precios. O sea, es la solución más fácil que podemos hacer hasta un cierto tiempo, porque estamos hablando de, entonces vamos a paralizar los despachos por una semana. Claro. ¿O qué vamos a hacer? Vamos a volver a meter la producción, y qué pasa con entonces el abastecimiento de lo que ya yo tenía dispuesto para distribuir. Así es. Entonces, que sigue quedando un vacío allí, porque ojo, una máquina impresora de etiquetas la puedo modificar a través de un sistema. Un troquel evidentemente ya no me va a servir. Tengo que volverlo a hacer. ¿Cuál es la forma maleable en todo esto? Irnos por las listas de precios. Ahora, quedaría, y es la recomendación que le doy a los empresarios que nos puedan estar escuchando y que tengan esa problemática, a la vez o a la par de mandar su lista de precios y publicarla tal como lo establece la Gaceta, enviarlo a la oficina o la SUNDE más cercana, notificando que en vista de algún tipo de problema logístico, ellos están utilizando por ahora, mientras se ajustan a esta forma, a menos que la SUNDE pues lance una aclaratoria en este aspecto. Así es. De hecho, acerca de eso voy a hacerte una última pregunta. ¿Cómo consideras que debería estar formándose? Ahí hay un tema de adiestramiento a ese gran sector comercial. Principalmente hablar de la contabilidad. Primero que tenemos que hablar, mi experiencia como fiscal retirada es que normalmente los comercios, y sobre todo los pequeños comercios, toman a la ligera el tema contable. Y esto ahorita es un punto neurálgico cuando no tengo cuidado con la contabilidad que estoy llevando, porque la contabilidad es la que me va a permitir ser más específico a la hora de yo hacer mi estructura de costos.
Entonces, he allí un punto de verdad bien importante que tienen que tomar en cuenta los comerciantes. Tenemos que formarnos primero en la parte contable y luego definitivamente utilizar mi razón de ser como empresa para poder sacar una estructura. Pues no es lo mismo ser comercio que ser productor, y eso también es un vacío que se encuentra en la Providencia 003. Muchísimas gracias, Aymara. Además, Aymara trabajó en el SUNDE, tiene pues buen conocimiento sobre el tema. Y bueno, ya nos vamos al próximo segmento. Quiero dejar la expectativa de conversar acerca de esto, cómo trabajamos la formación, cómo trabajamos el adiestramiento de ese gran sector comercial que ahora pues bueno tiene unas nuevas reglas a las cuales ajustarse. Vamos a unos breves comerciales, amigos, ya regresamos con Venezuela Empresarial. Amigos, estamos de regreso con el programa Venezuela Empresarial, hoy tratando un tema importantísimo, interesantísimo y que ha sido noticia, ha sido titular de todos los medios de comunicación, que es, pues bueno, esta nueva ley de precios justos fijando 3 tipos de precios justos. Pues bueno, un poco de resumen acerca del tema, pues hablábamos al principio con el presidente de la Cámara de Comercio de Caracas y él nos decía que esto es un ataque a la libre empresa. Él lo ve como un ataque a la libre empresa. Aymara, afortunadamente, pues nos estaba explicando que evidentemente sí hay que regirse a través de un esquema, de una estructura de costos que permita al comerciante pues saber exactamente cuánto le está costando producir algo y cuál es el margen, la ganancia que puede calcular para algún producto o algún bien. Pero bueno, ya vamos a comenzar entonces con nuestro segmento acostumbrado de análisis y algo más. Eso es con Arquímedes Román, que es fundador y director de la Sociedad de Asesores de Industria y Comercio. ¿Cómo estás, Arquímedes? Feliz tarde. Muy bien, Mari, muchas gracias por la invitación nuevamente en tu programa. Bueno, esta ya sección es tuya. Conversábamos, como has visto a lo largo del programa, sobre un tema súper noticioso. Eso ha sido de todo lo que habla todo el mundo en la calle, en los comercios, que así y ha levantado pues todas declaraciones y pronunciamientos de los presidentes de las cámaras de comercio, de Fedecámaras, que se han pronunciado en contra de la ley de precios justos. Ahora porque, bueno, como decíamos a lo largo del programa, cambian nuevamente las reglas del juego. Y bueno, yo quería un poco conversar acerca de tu impresión al respecto. Primero porque, bueno, tú y yo sabemos que en el terreno empresarial, pues desde hace mucho tiempo ya no hay nada seguro, ya no hay nada que podamos planificar a largo plazo, no hay nada que podamos quizás medir escenarios relativamente calculados, porque hay cambios permanentes y el gerente o la empresa se ha acostumbrado a gerenciar y a trabajar sobre esos cambios vertiginosos. Pero bueno, también habría que ver a qué se le llama justo y cómo eso impacta de alguna u otra manera tanto al sector comercial o al consumidor. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, lo que está haciendo el gobierno con estas nuevas medidas sobre control de precios es una acción desesperada. Asimismo, una gran desesperación que tiene el gobierno frente a un problema que no logra controlar, que es la inflación. La economía venezolana está gravemente enferma, está severamente enferma, y la inflación es la manifestación más evidente de esa profunda y grave enfermedad. Entonces, esa enfermedad que está consumiendo y acabando con la economía es terrible, pues se manifiesta con unos altos grados de temperatura. Tiene 40 grados de fiebre, tiene 41 grados de fiebre. Bueno, aquí hay inflación de 100, 200, 300%. Entonces, el gobierno está desesperado porque no logra controlar la enfermedad que produce esa inflación. Y entonces empieza a hacer medidas desesperadas. Como dice en términos criollos, empieza a tirar flechas para todos lados. Y estas flechas que está tirando son las flechas de control de precios, que son una tontería, porque eso no va a resolver el problema, sino al contrario, va a agravar la enfermedad. Es como si una familia lamentablemente tiene un enfermo de cáncer en la familia y quiere curarlo con mentol y parchos porosos. Pues no se va a curar. No se va a curar, el enfermo se va a morir. O sea, sí. Por más mentol y por más parchos porosos que le ponga. Asimismo ocurre con esto, por más controles de precio que hagan, no se va a controlar la inflación va a ser peor, porque estos controles de precio atacan el sistema productivo. Claro, entonces, alargan la agonía.
atacan el sistema productivo, es decir, disminuyen la capacidad productiva del sistema, aumenta la escasez y por tanto los precios siguen aumentando. De tal manera que esto no es una solución, esto es una acción desesperada que va a agravar el problema. Ahora, este sistema de control de precios es, aparte que es una acción desesperada, es insensato, porque produce desequilibrios e inequidades dentro del sistema productivo. Resulta paradójico que hay empresas que con el control de precios van a ganar más y otras empresas, la mayoría, que con el control de precios van a ganar menos y van a entrar en zona roja, en zona de pérdida. Entonces esto no es justo. El tal precio justo no es justo porque produce injusticias en el sistema productivo. Y fíjate esto que ahora ponen 60% máximo entre el productor y el precio de venta al público, independientemente de las intermediaciones que haya en el caso. Un ejemplo, si un fabricante, digamos, por ejemplo, produce pintura, vamos a suponer, y los precios que voy a dar son imaginarios, y produce su costo, su precio de venta es 1,000 bolívares por galón, y se lo entrega un vendedor, este vendedor puede vender el galón a 1,600 bolívares. Se ganó 600 bolívares simplemente comprando y vendiendo el galón. Pero ¿qué ocurre? Que generalmente no siempre es así. Hay veces que esa fábrica le vende a un distribuidor. Ese distribuidor le vende a un mayorista y ese mayorista le vende finalmente al ferretero. Entonces en ese caso hay 3 escalones, pero van a trabajar con el mismo 60%. Con costos diferentes, muy diferentes. Con costos diferentes. Entonces, en este caso, el ferretero del caso ejemplo, donde hay 3 escalones, va a ganar mucho menos. Pero aquel afortunado, que es una cadena de distribución de un solo escalón, tiene derecho a ganarse el 60% libre y sin problema. De tal manera que este es un ejemplo de la injusticia que se produce adentro del sector económico por estas disposiciones. Pero lo fundamental es que esto no va a resolver nada. Esto no va a resolver nada. La ley de precios justos tiene ya 2 años y tanto en vigencia. Esta ley la inventó el gobierno, la ha reformado el gobierno varias veces, ahora le pone este gran parcho y seguimos en lo mismo. No hay solución porque la solución, el cáncer no se cura con mentol. El cáncer se cura con operación, con radioterapia y quimioterapia. Y eso es lo que le hace falta a esta economía. Una transformación de fondo que con este Estado socialista no la veo por ninguna parte. Así es, Arquímedes. De hecho, voy a recuperar una palabra que dijiste, llamaste a la inflación como una enfermedad. Y casualmente, Pablo Polo, que lo tuvimos la semana pasada cuando estábamos conversando acerca del aumento salarial, que fue el tema de la semana pasada, él decía que lamentablemente la inflación es una enfermedad, él también la catalogaba igual que tú, y decía, pero es una enfermedad del pasado, es decir, es una enfermedad que ya ha superado la mayor cantidad de países del mundo, y nosotros estamos como teniendo tuberculosis nuevamente, ¿no? O sea, nosotros tenemos tuberculosis en pleno siglo XX, y nosotros tenemos tuberculosis en estos momentos, donde otros países pues ya han superado el tema. Y entonces, ¿por qué le está pasando eso a Venezuela? Evidentemente, por lo que tú dices, porque no se trata de una gripe, no es una gripecita, no es una inflación pequeña de 2, 3, 4%. Es una inflación descomunal y por eso es que me gusta recuperar y quería preguntarte, ¿no te parece que tan seguidas estas normas, primero aumento salarial, luego esto de precios justos, ya otras medidas anteriores, tanto legales como financieras y tributarias, lo que están haciendo es mermando cada vez más y llamando al cierre de todos los de un gran sector industrial y comercial en el país? Estamos apostando entonces al quiebre generalizado del sector privado. En el fondo y a largo plazo es eso. Este sistema socialista, yo no estoy inventando nada. El gobierno se autodenomina socialista del siglo XXI, sí. De tal manera que, a confesión de parte, relevancia de pruebas, como dicen los abogados. Hasta se estatique socialista se llama ahora. Pero además de eso, no, el problema que es de corto plazo es un problema electoral. El gobierno está desesperado porque todas las encuestas lo ponen perdedor en las elecciones, entonces está haciendo medidas desesperadas, aumentando sueldos, controlando precios, para ver si logra recuperar un poquito de simpatía y de adhesión
para salir más o menos bien en las elecciones. Entonces aquí hay una concurrencia de dos cosas y una concurrencia funesta. Primero, el problema de fondo, que este es un gobierno, un Estado socialista que no favorece a la industria privada. No estoy inventando nada, eso lo dice el plan de la patria. Este es un gobierno que va a una economía controlada. Y segundo, la cuestión coyuntural. Vienen las elecciones dentro de un mes más o menos, mes y una semana, y entonces el gobierno está desesperado porque los números no le dan. Así es, entonces es una medida netamente política. Pero bueno, vamos a ver cómo nos sale. Rapidito para cerrar, Arquímedes, porque queda poquitico. ¿Qué pasa con el impacto a los consumidores? A los que todos los días vamos a los anaqueles y compramos un precio hoy, un precio mañana, un precio pasado mañana, y evidentemente eso no tiene relación con lo que podamos devengar en bolívares. No les va a pasar nada, vamos a seguir igualmente mal. Igual vamos a estar con mayor escasez entonces y desabastecimiento. Lamentablemente, pues bueno, se reafirma lo que nos comentaba Víctor Maldonado, de que lo que se avisora es un escenario para diciembre de mayor desabastecimiento y lamentablemente mayor escasez. Una inestabilidad muy lamentable, de la cual pues bueno, tenemos que hacerle frente, porque eso sí, en Venezuela nos queda a los empresarios, al sector productivo, a los profesionales y a los gerentes hacer frente, porque bueno, de esta tormenta pues saldremos fortalecidos. Amigos, ya al final de este programa les recuerdo que sus dudas, sus comentarios a cualquier invitado en el programa, incluso al doctor Arquímedes Román, la pueden llegar a @BE_Piso_Empresarial, que con gusto estaremos haciéndoselas llegar a nuestros invitados para que puedan consultar cualquier cosa. Vamos a hablar, como siempre, a cerrar con la agenda de eventos. Tenemos el lunes 2 de noviembre, se va a desarrollar en la Cámara de Industriales del Estado Carabobo la 5ª encuesta regional de salarios. Esa encuesta regional es la que le conversábamos acerca de que fija promedios de 120, 130 posiciones en la empresa. Eso se va a exponer este lunes 2 de noviembre en la Cámara de Industriales de 8 a 12 del mediodía. La información para inscribirse a través del 0212-762-8355 o escribiendo @ABGH_Piso_Oficial, @ABGH_Piso_Oficial. También del 4 al 8 de noviembre se va a desarrollar la Expo Hábitat Internacional 2015 en el Hotel Eurobuilding de Caracas. Información en www.expohabitatinternacional.com. El jueves 5 de noviembre también se va a desarrollar en el Guaparo de Valencia el evento Escenarios y Negociaciones 2016 para Venezuela. Bien interesante, vamos a ver qué aprendemos allí. Al 0241-843-2757 pueden tener información acerca de la inscripción. Y en ese mismo jueves 5 de noviembre, Conalítica va a presentar sus escenarios para el 2016, importantísimos, con su foro Venezuela llegó la hora de reinventarse, en el Hotel Eurobuilding de Caracas. La información por el 0212-266-9080. Vamos a ver cómo hacemos para reinventarnos, amigos. Y bueno, nos despedimos por hoy. Los invitamos al próximo sábado, 6 de la tarde, por Unión Radio 105.3. Mari Menuto les habló en la producción de Francis Mota, en los controles Boris Pirulo, en la gerencia de producción María Andreina Machado y en la dirección de la emisora Edgar Barrios. Muchísimas gracias por acompañarnos y será hasta el próximo sábado.